Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad que después de escucharlo a usted hacer la presentación y a la diputada Los Penato, pensaba que no tenía sentido ahondar mucho más en los argumentos. Sin embargo, después de algunas de las exposiciones que escuché, creo que tiene sentido repetirlos. Parece a veces un diálogo de sordos, donde no escuchamos los argumentos, donde reeditamos posiciones. De hecho, se parece mucho este debate al que tuvimos allá por 2017, donde fíjese, presidente, que teníamos, si mal no recuerdo, 4 proyectos en debate en aquel momento. Y hoy, y esto me parece un dato positivo y que vale la pena resaltarlo, estamos con un temario que tiene cerca de 13 proyectos, firmado por más de 30 diputados, con una instancia que también creo que es muy importante de acompañamiento ciudadano, por más que a algunos les pese. Más de 250.000 firmas de ciudadanos, muchos los hemos visto en las redes, pidiéndonos que tratemos este tema. Y yo le quiero agradecer, presidente, que usted haya honrado su palabra cuando recibió aquel primer grupo de firmas allá por abril, donde se comprometió a tratar este tema. Pero también dijo que no quería que esto caiga en el marco de la campaña electoral. Dijo que no quería que se acuse de que lo que estamos queriendo hacer es proscribir a algunos candidatos que tienen frondosos prontuarios. Entonces llegamos a este punto, a hoy, un momento donde el Congreso empieza a volver a reactivar su funcionamiento después del receso, donde nadie debería poder decir de que lo estamos haciendo persiguiendo a algún candidato en particular. Celebro la vehemencia de la diputada que ahora no está, que en su discurso se indignaba, ¿no? Bueno, me alegra que ratifique su compromiso y fundamentalmente su compromiso de votar, pero creo que lo que tenemos que lograr hoy es tener un dictamen que efectivamente nos lleve al recinto para tener una media sanción. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en este raconto que han hecho del funcionamiento del Congreso en el último tiempo, a nadie le escapa que estamos frente a un oficialismo que tiene un bloque en minoría y que ni siquiera podemos, por nosotros mismos, tener quórum en las sesiones. Con lo cual, a los bloques que están tan preocupados en tratar estos temas, pedirles que efectivamente exijan, acompañen y den quórum para que podamos tener esa media sanción que tanto queremos quienes estamos convencidos que hay que luchar contra la corrupción en nuestro país. Digo, ¿por qué estamos discutiendo esto? Bueno, primero 2 cosas de contexto. La primera, discutimos esto porque en Argentina las condenas por corrupción llevan en promedio más de 14 años. Ojalá en primera instancia. Ojalá no fuese así, ¿no? Ojalá tuviésemos una justicia que pueda actuar más rápido, una justicia que no nos lleve a esas sentencias que indignan tanto y que debilitan la democracia, donde finalmente las causas terminan prescribiendo, y ahí los tenemos sentados en el Senado. Pero también por la incapacidad de los propios partidos políticos de poner límites más allá de lo que exige la ley, y de la ciudadanía de usar su voto exigiendo este principio de idoneidad que tanto se mencionaba. Digo, ¿qué se discute? Pues me parece importante también enmarcar la discusión, porque si no terminamos hablando de muchos otros temas que poco tienen que ver con lo que hoy nos convoca. Bueno, se discuten los requisitos de elegibilidad. Se hablaba recién del derecho al sufragio, activo o pasivo, de acuerdo a si se trata del derecho al voto o a ser candidatos. Y obviamente que no son los mismos los requisitos para uno o para otro. Porque cuando hablamos del derecho a ser candidato, estamos hablando del derecho que tienen los ciudadanos a administrar la cosa pública.
la república, lo que es de todos. Y por lo tanto, por supuesto, yo como ciudadana quiero también que los representantes que tenemos sean, cuanto menos, lo más idóneo posible. Recién se mencionaba el caso de Brasil. Yo traía para citar también simplemente un pedacito del fallo del Supremo Tribunal Federal brasileño, que hace una distinción en relación a lo que tiene que ver con la pena y con las condiciones de elegibilidad. No es lo mismo los requisitos que exigimos para imponer una pena, una condena penal, que los que imponemos como condiciones previas para que alguien sea candidato. No es lo mismo. Y dice, la inelegibilidad no es una pena, aunque consiste en una restricción al derecho a ser votado, por lo que sería inadmisible pretender aplicar a las inelegibilidades los mismos fundamentos que rigen a la ley penal. Luego, ¿dónde estamos hoy? Porque también parece que esto se confunde, digo, en las argumentaciones, parecía casi innecesario, redundante decirlo, pero lo voy a volver a explicar. Hoy en la Argentina, el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos dice que no pueden ser candidatos, ni precandidatos, ni tampoco autoridades partidarias a los que están excluidos del padrón electoral. Lo explicó muy bien el diputado Tonelli. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que han sido condenados por delitos dolosos a penas privativas de la libertad. Entonces, decirle a la diputada preopinante que no tiene sentido que incluyan todos esos delitos que recién mencionaban, porque ya están incluidos. Porque la ley dice que están excluidos del padrón electoral y que no pueden ser candidatos los que están excluidos del padrón electoral. Simplemente hay que leer la norma. Los condenados por delitos dolosos a penas privativas de la libertad. Luego vienen, obviamente, los incisos B, C, D y E, habla de los magistrados, el personal superior de la Fuerza de Seguridad, los directivos de empresas concesionarias del Estado, etcétera. Luego vienen los incisos E y F, que efectivamente fueron incorporados a instancia de un proyecto que envió el Ejecutivo en el año 2009, la Ley de Democratización de la Representación Política, y que en buena hora lo hizo, y que incorporó como una prohibición para que sean candidatos aquellos que tienen autos de procesamiento por delitos de lesa humanidad. Y en buena hora digo, ¿por qué? Bueno, porque la comunidad internacional persigue estos delitos considerándolos de una categoría distinta a la de los demás. Por eso dice que son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque obviamente lesionan la condición básica de los derechos humanos. Y estos delitos se incluyeron con autoprocesamiento. También lo celebro y han pasado claramente el filtro de control de constitucionalidad hasta el momento. Voy a decir algo más sobre esto, pero ya hacia el final de mi intervención, de esa discusión, de ese momento histórico. Decía recién que de lo que estábamos hablando era de las condiciones de elegibilidad, es decir, de qué le vamos a pedir a nuestros candidatos, ¿no? A un candidato a presidente, a un candidato a diputado, diputada, senadores. Y acá me parece que vale mencionar el principio constitucional de idoneidad. Se habló algo, se dijo, se mencionó un poco al pasar el artículo 16, que dice, lo voy a leer, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Bueno, idoneidad, ya la Corte Suprema dijo allá en la década del 50, en el caso Pelufo, que también podía ser los requisitos éticos, los que tienen que ver con la integridad en la conducta, ¿no? Es decir, ya lo zanjó la Corte Suprema. Pero me quiero referir a la primera parte de ese artículo, que a veces se olvida, la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Bueno, porque recién, como quizás un poco al pasar, se habló de la ley de empleo público. La ley de empleo público le exige a toda persona que quiera ser empleado de la administración pública que no tenga un proceso penal abierto por delitos dolosos o por delitos en perjuicio de la administración pública. Una persona, un ciudadano, un vecino de ustedes, de cualquiera de nosotros que quiera entrar a la administración, no puede tener un proceso penal abierto. Sin embargo, sus jefes, las autoridades, pueden estar condenados.
Entonces, esto claramente es también una violación a ese principio de igualdad ante la ley y a ese principio donde todos somos admisibles sin otra condición que la idoneidad. Dice Sagües que cuando mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse, ¿no? Va de suyo, ni siquiera hace falta explicarlo. Si alguien va a estar sentado tomando decisiones sobre la administración pública, debería tener mejores condiciones que quien va a tener que cumplir las órdenes que ese funcionario va a tener que dar. Me parece que cae por sí mismo. Entonces, ¿qué debatimos hoy? Bueno, debatimos si podemos incluir otros supuestos en las condiciones de inegibilidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Bueno, ¿frente a qué delitos? Es la pregunta, y en qué instancia del proceso. Frente a qué delitos, yo acá coincido con algo que se ha mencionado, me encantaría incluir todos. Yo creo que quienes tenemos la vocación de representar a nuestros conciudadanos, tenemos el deber de dar el ejemplo. Sin embargo, creo que tenemos que ceñirnos a lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional. Aquellos delitos que atentan contra el orden institucional, contra el sistema democrático, que conlleven enriquecimiento, como bien lo dice el segundo párrafo también. Entonces, en ese sentido, digo, abogo por aquellos dictámenes, entre ellos, por supuesto, el proyecto de mi autoría que presentamos allá por 2017 también, donde focalizábamos en los delitos de corrupción. La Cámara de Casación, yo decía recién que en buena hora se incluyeron los delitos de lesa humanidad y que la comunidad internacional dice, y nuestra legislación y nuestros tratados con jerarquía constitucional, que son imprescriptibles, ¿no? Por esta condición y esta categoría especial. Fíjense la condición especial que le da el artículo 33 de la Constitución a los delitos que atentan contra el orden democrático, que también los coloca en la condición de imprescriptibles. Algo que ha sido ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en agosto de 2018. La segunda pregunta era en qué instancia el proceso. Era admisible una restricción a este derecho político que bien se habló recién. Es decir, ¿podemos hacerlo con cualquier tipo de delito? Bueno, para mí no. Para mí hay que focalizarlo en los del artículo 36 y podemos hacerlo en cualquier momento. Bueno, acá viene lo que ya bien se mencionó, el artículo 23, inciso 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice con claridad que una de las razones, y dice exclusivamente podrán restringirse los derechos políticos, y las menciona por edad, por nacionalidad, por residencia, por idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Voy a repetir lo que dijo la diputada Los Penato porque me parece que viene a cuenta de lo que se señaló recién. Cuando la Convención quiso decir con sentencia firme, lo dijo 8.4 y artículo 10. Es decir, claramente se refería a la existencia de condena. Entonces, ese es nuestro piso y yo creo que debe ser nuestro techo. Yo creo que las exigencias constitucionales y convencionales permiten que una restricción a un derecho político, como son las condiciones de elegibilidad, pueden ser por sentencia condenatoria en cualquier etapa del proceso. No hace falta doble sentencia. Si el consenso de la Cámara es ese, lo vamos a acompañar, pero yo creo que tenemos que ir, obviamente, por una sentencia condenatoria en cualquier instancia del proceso. ¿Por qué? Bueno, porque ya no es lo mismo cuando hablamos de una sentencia condenatoria, no es lo mismo que nada. No es lo mismo que nada, porque recién también se hablaba del principio de inocencia y se obviaba este argumento, ¿no? Como si el extremo es el principio de inocencia y la sentencia firme o ejecutoriada, y que en el medio no hubiese nada. En el medio hay una sentencia condenatoria de un juez que valora la prueba, que la fundamenta, que argumenta y que determina que ese ciudadano, que esa persona es responsable de ese delito. Efectivamente no está firme esa condena todavía, pero sí tiene por lo menos una lesión a ese principio de inocencia. En este punto también me parece importante citar
Un fallo que, si bien es viejo, fue traído a colación en un fallo más reciente, que es el del caso de Romero Feris, donde el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes dijo, en un párrafo cortito, dice: no obstante, este tribunal no puede dejar de advertir la presunción de inocencia de la que goza el señor Romero Feris, en virtud de que sendas sentencias condenatorias no han adquirido firmeza. Sin embargo, ello no enerva el criterio del tribunal, en tanto considera que dichas condenas gozan de la presunción de certeza y legitimidad que le asisten como tales en virtud de haber sido dictadas por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso legal. Es decir, no es lo mismo simplemente un procesamiento que una sentencia condenatoria dictada por un juez. Es decir, hay una presunción de certeza, hay una presunción de legitimidad. Y esto es en parte lo que exige el Pacto de San José de Costa Rica que mencionaba recién. El Pacto de San José de Costa Rica dice condena por juez competente en proceso penal. Y en el fallo, en Castañeda Guzmán, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, también ya se mencionó, no me voy a extender en esto, pero habló de legalidad, habló de finalidad y habló de proporcionalidad, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo por una ley, no hay duda, tiene que ser en función de las limitaciones que ya establece la Convención, y tiene que haber un argumento detrás de esta restricción al derecho político. Y vaya si no es argumento el combate a la corrupción. Vaya si no es un argumento suficiente cómo lesiona la corrupción los derechos humanos también, porque esta parte a veces nos la olvidamos de contar. Quiero decir una cosa más respecto a aquel debate de la ley de democratización de los partidos políticos. En aquel momento, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mandó un proyecto a este Congreso para ser tratado. Ese proyecto, que tenía el número 31 del Poder Ejecutivo del año 2009, no solamente contenía los incisos F y J que quedaron en la norma, contenía un inciso más. Ese inciso lo que decía concretamente es que, además de los delitos de lesa humanidad, que celebro que estén incluidos, también debían incluirse como causal de inegibilidad los delitos contemplados en el título 5, es decir, los delitos contra los poderes públicos, y en el título 10, los delitos contra la libertad. ¿Con qué? Con un auto de procesamiento firme. Acá hacía la distinción, decían los delitos de lesa humanidad, simplemente un auto de procesamiento; en el caso de los delitos del título 5 y el título 10, auto de procesamiento firme. Pero auto de procesamiento. No había condena, no había condena en segunda instancia, no había condena firme y ejecutoriada como algunos se rasgan las vestiduras ahora para pedir. Ojalá esa iniciativa de la presidenta hubiese podido prosperar, porque hubiese permitido que la calidad de la democracia sea mejor. Nos hubiese permitido, y con esto voy terminando, señor presidente, disculpe, ya va a tener la posibilidad de contestar con argumentos si es que los tienen. No, al que interrumpe le vamos a prohibir, diputado Tagliari. No pueden soportar que Cristina... Anótese y va a poder hablar. Le dejo, si usted quiere, le dejo a disposición el decreto con la firma de la presidenta, donde en aquel momento consideraba que una causal de inegibilidad de los candidatos tenía que ser aquellos con auto de procesamiento que hubiesen cometido estos delitos. En buena hora. Bueno, volvemos sobre esta iniciativa. Consideramos que los delitos de corrupción son una afrenta, como lo dice la Constitución, son una afrenta contra el orden constitucional, contra la democracia. Que los delitos de corrupción, como dije recién, lesionan los derechos humanos, y pregúntenle si no
a las víctimas y a las familias de las víctimas de la tragedia de Once. Pregúntenle si no a los muertos en las rutas. Pregúntenle a las personas que mueren por enfermedades evitables, por cloacas, por falta de agua potable. Pregúntense, si no, qué pasa con los muertos de las inundaciones en La Plata. Por favor, diputados. Los delitos de corrupción, aunque les duela escucharlos, atentan contra los derechos humanos. Y bien lo ha dicho, y muchas veces, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, tengamos la capacidad de salir de la coyuntura y en vez de chicanearnos, pensar la norma que necesita Argentina para que las personas que han cometido delitos de corrupción, que han atentado contra el orden democrático, no puedan ser candidatos. Para evitarnos la vergüenza de tener candidatos que están haciendo campaña desde la cárcel. Muchas gracias. Gracias, diputada.